Me enamoré de mi mejor amiga. Por Clara, 34 años. Nota, he cambiado mi nombre para proteger mi identidad. Dicen que el corazón es un mapa sin brújula, que te lleva por caminos que no siempre entiendes y que, a veces, te arrastra a lugares donde el suelo parece desvanecerse bajo tus pies. Mi nombre es Clara, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo me enamoré de mi mejor amiga, cómo mi esposo lo descubrió de una manera que nunca vi venir, y cómo mi vida se transformó en algo que aún estoy aprendiendo a descifrar. Es una historia de amor, de dolor, de verdades que queman y de la valentía que se necesita para ser honesto contigo mismo. Espero que, al escucharla, encuentres algo que resuene en tu propio corazón. Los días dorados. Conocí a Sofía cuando tenía 22 años, en una etapa de mi vida en la que todo parecía posible. Era 2013, y yo era una estudiante de psicología en la universidad, con un cuaderno lleno de planes, graduarme con honores, trabajar en un centro de terapia, casarme, tener hijos. Todo muy convencional, muy correcto. Mis días estaban llenos de clases, cafés con leche y noches estudiando bajo la luz tenue de mi lámpara de escritorio. Pero entonces llegó Sofía, y con ella, un torbellino de color y vida. Sofía estudiaba artes plásticas. Siempre la recuerdo con manchas de pintura en las manos, en la ropa, incluso en el cabello, que llevaba suelto en ondas desordenadas. Su risa era como un eco que llenaba cualquier espacio, y tenía una forma de mirar el mundo que me hacía cuestionar mis propias certezas. Nos conocimos en una clase optativa de literatura, cuando nos asignaron un proyecto sobre poesía contemporánea. Yo era metódica, con mis notas organizadas en viñetas, ella, en cambio, llegaba con ideas desbordantes, garabateando versos en los márgenes de su cuaderno. Al principio, pensé que no nos llevaríamos bien. Pero al final de la primera reunión, mientras caminábamos hacia la cafetería del campus, ya estábamos riendo como si nos conociéramos de siempre. Desde ese día, Sofía se convirtió en mi refugio. Pasábamos horas hablando de todo y de nada, de los libros que leíamos, de los sueños que queríamos perseguir, de los miedos que nos manteníamos despiertas por la noche. Íbamos a cafeterías del centro, donde pedíamos chocolate caliente y compartíamos un croissant, o caminábamos por el campus bajo los árboles que se teñían de naranja en otoño. A veces, nos quedábamos hasta la madrugada en su pequeño departamento, un lugar caótico lleno de lienzos a medio pintar y velas aromáticas. Pintábamos juntas, aunque yo era terrible con los pinceles, o veíamos películas malas en su viejo televisor, comiendo pizza fría y riendo hasta que nos dolía el estómago. Sofía tenía una forma de hacerme sentir viva, como si el mundo fuera más grande y más brillante cuando estaba con ella. No había máscaras ni juicios, solo una conexión que parecía escrita en las estrellas. En esos momentos, no imaginaba que esa amistad, tan pura y natural, se convertiría en algo que cambiaría mi vida para siempre. En esa misma época, conocí a Daniel. Él era un estudiante de ingeniería, un año mayor que yo, con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Nos conocimos en una fiesta de la universidad, cuando un amigo en común nos presentó. Daniel era amable, confiable, con un sentido del humor que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Era el tipo de hombre con el que sabes que puedes construir una vida, estable, cariñoso, con sueños que encajaban perfectamente con los míos. Nos enamoramos rápido, de esa manera en que lo haces cuando eres joven y crees que el amor es suficiente para todo. Daniel y Sofía se llevaron bien desde el principio. Él decía que le caía bien porque era auténtica, y a veces bromeaba diciendo que yo estaba más emocionada por las visitas de Sofía que por las suyas. Yo reía, pero en el fondo, empezaba a sentir una inquietud que no podía explicar. Una chispa que se encendía cada vez que Sofía estaba cerca, aunque en ese entonces, no tenía idea de lo que significaba. A los 25 años, Daniel me propuso matrimonio. Fue una tarde de verano, en un parque cerca de la universidad, con el sol derritiéndose en el horizonte. Sacó un anillo sencillo, comprado con sus ahorros, y me miró con unos ojos tan llenos de amor que no pude hacer otra cosa que decir que sí. Cuando le conté a Sofía, ella me abrazó tan fuerte que pensé que no me soltaría nunca. «Vas a ser tan feliz, Clara», me dijo, con los ojos brillando. Pero había algo en su mirada, una sombra que no supe descifrar. Pensé que era nostalgia, quizás porque nuestra amistad cambiaría ahora que yo estaba comprometida.
No le di importancia. La boda fue sencilla pero perfecta. Un pequeño salón decorado con luces cálidas, flores blancas y una pista de baile donde Daniel y yo giramos al ritmo de una balada que aún hoy me hace suspirar. Sofía fue mi dama de honor, con un vestido azul que resaltaba el brillo de sus ojos. Durante el baile, la vi en una esquina, sonriendo, pero con esa misma mirada que no podía entender. Me dije que era solo la emoción del momento, que todo estaba bien. En ese entonces, mi vida parecía un rompecabezas completo, con cada pieza en su lugar. La calma antes de la tormenta. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño tranquilo. Daniel y yo compramos una casa pequeña en un barrio de las afueras, con un jardín donde intentamos plantar rosales que nunca terminaron de florecer bien. Adoptamos un gato al que llamamos Muffin, un atigrado gordo que se pasaba el día durmiendo en el sofá o persiguiendo sombras en la pared. Yo conseguí un trabajo en un centro de terapia familiar, donde ayudaba a parejas y padres a navegar sus propios laberintos emocionales. Daniel ascendió en su empresa, y aunque trabajaba muchas horas, siempre encontraba tiempo para hacerme reír o sorprenderme con pequeños gestos, como dejarme notas en la nevera o llevarme a cenar a nuestro restaurante favorito. Sofía, mientras tanto, empezó a viajar más. Su carrera como artista despegó, y sus cuadros, llenos de colores vibrantes y emociones crudas, comenzaron a exhibirse en galerías de todo el país. A veces pasaba meses fuera, enviándome fotos de ciudades lejanas, una calle empedrada en Oaxaca, un atardecer en Barcelona, una galería abarrotada en Buenos Aires. Sus mensajes de voz eran como pequeños tesoros, llenos de anécdotas sobre los personajes que conocía en sus exposiciones o las ideas que tenía para sus próximos lienzos. Pero cuando estaba en la ciudad, nos veíamos sin falta. Cenábamos en restaurantes pequeños, íbamos al cine a ver películas de arte que Daniel nunca entendía, o nos quedábamos en mi casa, bebiendo vino y hablando hasta que el amanecer pintaba el cielo. Esos momentos con Sofía eran como un respiro en medio de la rutina. Con ella, no había necesidad de fingir o de cumplir expectativas. Podía ser yo misma, con mis inseguridades, mis sueños, mis contradicciones. Daniel siempre quiso a Sofía. Decía que era una buena influencia para mí, que me hacía reír de una manera que él no siempre podía. A veces, cuando los tres estábamos juntos, bromeaba diciendo que Sofía y yo éramos como hermanas, inseparables. Yo asentía, pero en el fondo, empezaba a sentir algo que no podía nombrar. Una inquietud, una chispa que se encendía cada vez que Sofía me miraba o cuando sus dedos rozaban los míos al pasarme una copa de vino. La chispa que no vi venir. Todo cambió después de mi 30 cumpleaños. No sé si fue la presión de la edad, la sensación de que el tiempo se me escapaba, o la rutina que empezaba a asentarse en mi matrimonio. Quizás fue simplemente el hecho de que Sofía regresó a la ciudad para quedarse un tiempo, después de años de idas y venidas. De repente, empecé a notar cosas en ella que antes pasaban desapercibidas. La forma en que su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, como si cada hebra estuviera pintada con luz. La intensidad de su mirada cuando hablaba de sus cuadros, como si pudiera ver el mundo de una manera que yo nunca podría. La manera en que sus dedos, siempre manchados de pintura, rozaban los míos accidentalmente y dejaban un eco en mi piel, como si hubieran encendido algo que no sabía que estaba apagado. Al principio, lo atribuí a la admiración. Sofía era magnética, siempre lo había sido. Era el tipo de persona que entraba en una habitación y hacía que todos se giraran a mirarla, no por su belleza, aunque era hermosa, sino por su energía, por esa forma de vivir sin pedir permiso. Pero poco a poco, esos sentimientos se volvieron más intensos, más confusos. Mi corazón latía más rápido cuando ella estaba cerca, y cuando no estaba, pensaba en ella constantemente. En su risa, en su voz, en la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada. Era como si una parte de mí, que había estado dormida toda mi vida, hubiera despertado de repente y exigiera ser escuchada. No entendía lo que me pasaba. Siempre me había considerado heterosexual. Había salido con chicos en la secundaria, tuve un par de novios antes de Daniel, y nunca había cuestionado mi orientación. El amor, para mí, siempre había sido una ecuación sencilla, hombre más mujer igual a felicidad. Pero estar cerca de Sofía empezaba a sentirse diferente. No era solo admiración, no era solo cariño. Era algo más grande, más profundo, y me aterraba.
Intenté racionalizarlo. Me dije que era una fase, que estaba confundida, que no podía estar enamorada de mi mejor amiga. Estaba casada, tenía una vida estable, un esposo que me amaba. Pero los sentimientos no se negocian, no se apagan con fuerza de voluntad. Cada vez que veía a Sofía, sentía una mezcla de alegría y dolor. Quería estar cerca de ella, tocarla, hablarle hasta que se nos acabaran las palabras. Pero al mismo tiempo, me aterraba lo que eso significaba. ¿Qué decía de mí? ¿Qué decía de mi matrimonio? ¿Qué diría Daniel si alguna vez lo supiera? El peso de los secretos. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Intenté alejarme de Sofía, pero era como intentar dejar de respirar. Ella notaba mi distancia y me escribía, preocupada. ¿Hice algo mal?, me preguntó en un mensaje que me rompió el corazón. No podía responderle la verdad, así que inventé excusas, estaba ocupada con el trabajo, tenía problemas familiares, necesitaba espacio. Pero Sofía no era de las que se rinden fácilmente. Una tarde, apareció en mi casa sin avisar, con una botella de vino tinto y una sonrisa que me deshizo. No sé qué pasa, pero no voy a dejar que me alejes, dijo, cruzándose de brazos en el umbral. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Me miró como si pudiera ver a través de mí, como si supiera que algo estaba roto dentro de mí. No pude contenerme más. Las lágrimas empezaron a caer, y antes de que pudiera detenerlas, le conté todo. Le dije que la quería, que no entendía lo que sentía, que estaba aterrorizada. Las palabras salían de mí como un río desbordado, torpes, crudas, llenas de miedo y verdad. Cuando terminé, me sentía expuesta, vulnerable, como si hubiera abierto mi pecho para que ella viera cada pedazo roto. Sofía no dijo nada al principio. Solo se acercó y me abrazó, tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo contra el mío. Su olor, una mezcla de pintura y perfume de lavanda, me envolvió, y por un momento, todo el miedo se desvaneció. Y entonces, en un instante que aún no sé si fue un error o un milagro, me besó. Fue un beso suave, casi tímido, pero cargado de todo lo que no nos habíamos dicho. Sus labios eran cálidos, y por un segundo, el mundo dejó de girar. Fue como si, por primera vez, todo tuviera sentido. Pero ese momento de claridad duró poco. Porque lo que no sabía era que Daniel no estaba en el trabajo ese día, como me había dicho. Había tenido un problema con un proyecto en la oficina, un error en un cálculo que lo había frustrado, y decidió volver a casa temprano para despejarse. Entró justo cuando Sofía y yo nos separamos del beso, y la expresión en su rostro es algo que nunca olvidaré. No era solo dolor, era traición, confusión, incredulidad. Sus ojos, siempre tan cálidos, estaban fríos, como si no me reconociera. La bolsa de supermercado que llevaba en la mano cayó al suelo, y el sonido de una botella de jugo rompiéndose me sacó de mi trance. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz temblorosa, apenas un susurro. No supe qué decir. Mi mente estaba en blanco, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sofía intentó hablar, dando un paso hacia él. Daniel, por favor, déjame explicar, empezó, pero él la interrumpió, levantando una mano. No. No quiero escucharte. Quiero escuchar a mi esposa. Su voz era afilada, como un cuchillo, y cada palabra cortaba más profundo. Me sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Intenté explicarme, pero las palabras se me atoraban. No fue planeado, no sé cómo pasó, te amo, Daniel, balbuceé, pero incluso yo podía escuchar lo huecas que sonaban mis palabras. Él solo negó con la cabeza, con una risa amarga que no reconocí. No me mientas, Clara. No más mentiras, dijo, y sin decir otra palabra, dio media vuelta y salió de la casa. El portazo resonó en mis oídos como un disparo. Me quedé allí, temblando, con el sabor de las lágrimas y el beso de Sofía todavía en mis labios. Sofía se acercó, intentando consolarme, pero la aparté. Por favor, vete, le dije, con la voz rota. Ella dudó, sus ojos llenos de dolor, pero finalmente asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me derrumbé en el sofá, llorando hasta que no me quedaron lágrimas.
El después. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel se quedó en casa de su hermano, y yo me quedé en nuestra casa, rodeada de los ecos de lo que habíamos construido juntos. El silencio era ensordecedor. Muffin, nuestro gato, parecía sentir mi angustia y se acurrucaba a mi lado, pero ni siquiera su calor podía llenar el vacío que sentía. Intenté llamarlo, escribirle, pero sus respuestas eran cortas, frías. Necesito tiempo, me dijo en un mensaje. Y yo lo entendía, pero cada día sin él era como perder una parte de mí. Finalmente, una semana después, Daniel volvió a casa para hablar. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde todo había cambiado, y la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Él quería entender, pero yo apenas entendía lo que sentía. Le dije que no había tenido una aventura, que no había planeado enamorarme de Sofía, que todo había sido una tormenta que no vi venir. Pero para él, eso no importaba. La imagen de mí besando a Sofía estaba grabada en su mente, y cada vez que me miraba, veía a alguien que ya no conocía. ¿Desde cuándo?, preguntó, con la voz baja, como si temiera la respuesta. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? No te mentí, dije, aunque sabía que no era del todo cierto. Había estado mintiéndome a mí misma, negando lo que sentía, y eso era casi lo mismo. No lo entendí hasta hace poco. No sabía cómo manejarlo. Él negó con la cabeza, pasándose una mano por el rostro. Te amo, Clara. Pero no sé si puedo vivir con esto. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Esas palabras fueron como un puñal. Intentamos terapia de pareja, un último esfuerzo por salvar lo que teníamos. La terapeuta, una mujer amable con gafas redondas, nos escuchaba con paciencia, pero cada sesión era como abrir la misma herida una y otra vez. Daniel no podía superar la traición, y yo no podía mentirle sobre mis sentimientos. Me pidió que cortara contacto con Sofía, que eligiera entre mi matrimonio y mi confusión. Pero no era solo confusión, y fingir que lo era habría sido otra mentira. Sofía y yo también nos distanciamos. No porque no quisiera estar con ella, sino porque necesitaba tiempo para entenderme a mí misma. Cada vez que pensaba en ella, sentía una mezcla de amor y culpa que me paralizaba. Le escribí un mensaje pidiéndole espacio, y ella, aunque herida, lo respetó. Estaré aquí cuando estés lista, me dijo, y esas palabras fueron un ancla en medio de la tormenta. Después de meses de dolor, Daniel y yo decidimos separarnos. No fue una decisión fácil. Firmar los papeles del divorcio fue como despedirme de una versión de mí misma que ya no existía. Dejé la casa, porque no podía soportar vivir entre los recuerdos, y me mudé a un pequeño apartamento en el centro. Muffin vino conmigo, y sus ronroneos fueron mi único consuelo en las noches más oscuras. Empecé a ir a terapia sola, con una psicóloga que me ayudó a desentrañar el nudo de emociones que llevaba dentro. Poco a poco, comencé a aceptar que mi amor por Sofía no era algo de lo que debía avergonzarme. Era parte de mí, una parte que había ignorado durante demasiado tiempo. Pero aceptar eso no borró el dolor de haber perdido a Daniel, ni la culpa de haber roto algo que una vez fue tan hermoso. Un nuevo comienzo. Han pasado 2 años desde entonces. Mi vida ahora es diferente, más tranquila, pero también más honesta. Trabajo en una clínica nueva, donde ayudo a adolescentes a navegar sus propias crisis de identidad. Me he vuelto más cercana a mi familia, especialmente a mi hermana menor, que me escuchó sin juzgar cuando le conté mi historia. Daniel y yo seguimos en contacto, aunque ya no somos los mismos. Él está saliendo con alguien nuevo, una mujer que conoció en su trabajo, y me alegra saber que está encontrando su felicidad. A veces, cuando hablamos, siento un eco del amor que una vez tuvimos, pero también sé que tomamos la decisión correcta. Sofía y yo nos reencontramos hace unos meses, en una galería donde ella exponía sus nuevos cuadros. Había algo diferente en ella, una calma que no había visto antes. Sus pinturas, llenas de azules profundos y rojos ardientes, contaban historias de pérdida y renacimiento. Hablamos durante horas, primero en la galería, luego en una cafetería cercana, como en los viejos tiempos. No estamos juntas, no todavía, pero hay una chispa entre nosotras que no se ha apagado. Estamos tomando las cosas con calma, aprendiendo a conocernos en esta nueva versión de nosotras mismas. A veces,
miro atrás y pienso en todo lo que perdí, mi matrimonio, la estabilidad, la vida que había planeado con tanto cuidado. Pero también pienso en lo que gané, la verdad. Amar a Sofía me obligó a enfrentarme a mí misma, a cuestionar lo que creía que debía ser mi vida. Me enseñó que el amor no siempre llega en el paquete que esperamos, que a veces es desordenado, complicado, doloroso. Pero cuando es real, vale la pena arriesgarlo todo. Epílogo. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas que no la cuento para justificarme o para buscar compasión. La cuento porque la vida es un lienzo lleno de colores que no siempre entendemos, y a veces, el amor nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Si alguna vez te encuentras en una encrucijada como la mía, no tengas miedo de escuchar a tu corazón. Puede que te rompa, puede que te haga cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Pero también puede que te salve. Gracias por escuchar. Clara, 34 años.